Colombia, potencia de la vida. Siempre ten en cuenta que te esté entrando bien luz detrás y de los lados. Y si la tenés muy lejos, mira, vos puedes ampliarla o cerrarla para luego guardarla. Si tenés luz, cerrarla y guardarla. Y si tenés poca luz, lo abrís. Y la disparas de acá. Dame un favor, porque la trae así. Tenía aviso la autoridad de que una mujer que parecía hombre se colocaba como sirvienta en casas de familia y luego desaparecía con los objetos de valor. Cuando se la capturó, fue conducida para ser fotografiada para el archivo judicial. El caso de Rosa Emilia Restrepo es quizá el primer caso documentado fotográficamente en Colombia de travestismo. Pero la historia del fotógrafo que obturó la cámara es tan singular como su modelo. Benjamín de la Calle nace el 26 de octubre de 1869 en Yarumal, Antioquia, en la casa de don Francisco Miguel Calle Jaramillo y doña María Elena Muñoz Ateortúa. Benjamín de la Calle fue un fotógrafo antioqueño, tuvo 7 hermanos, uno de ellos Juan de Dios Calle, que con él trabajó en su estudio fotográfico. Su interés por el mundo de la fotografía dicen que comienza cuando se traslada un tiempo a la ciudad de Medellín. Cuando hablamos de Medellín o hablamos de la sociedad antioqueña, tenemos que imaginarnos a Medellín como un pequeño poblado. O sea, pocos habitantes, es una ciudad que empieza tímidamente como a despuntar con algunos oficios industriales, se está discutiendo ahí como una transformación en clave de la electricidad. Benjamín de la Calle, en 1897, a los 28 años de edad, se establece en Medellín. Allí se encuentra una sociedad rígidamente conservadora, donde la iglesia dicta las reglas de la moral y el sexo. Es una de esas cosas de las que no se habla. Después establece su estudio fotográfico en Guayaquil, donde su llegada es como un acontecimiento importante porque él era uno de los fotógrafos que tenía como los equipos más sofisticados, era uno de los personajes más refinados, tanto así que en la prensa de la época aparecían anuncios que decían como que Benjamín de la Calle había establecido su estudio fotográfico en Guayaquil. ¿Sabes quién es el que nos va a visitar? ¿Quién es? Nada más y nada menos que don Carlos Coroliano Amador Fernández. El señor Carlos Coroliano va a estar. Allí encontramos a figuras que concentran los más grandes capitales de la época, como Coriolano Amador, dueño de la mina de oro El Zancudo. Don Carlos. Mucho gusto. Bueno, Carlos, ¿cómo le ha ido? No sabe la alegría que me da tenerlo por acá con nosotros también. Un hombre que simboliza la riqueza, el patriarca blanco que posee el dinero suficiente para hacerse retratar. Después de acomodar a su sujeto, un modelo, lo que hacían era, se iban hacia la cámara
En la parte de atrás hay un vidrio opaco. Ese vidrio opaco proyecta la luz que viene desde el lente. Gracias a este vidrio pueden enfocar y decidir cuál va a ser el encuadre que utilizarán. Después de esto, ponían el portaplacas que tenía ese vidrio emulsionado. Exponían según la medida que decidieron. Incluso algunas veces hacían fotos de medio minuto, en las cuales la persona se debía quedar completamente quieta. Volvían a tapar el portanegativos, lo retiraban de la cámara. Después de hacer toda la sesión fotográfica, ya se iban para el laboratorio a revelar. A mí me gustaría mucho contrastar tu fuerza con la nostalgia. Vení, yo te muestro. Párate, hacete acá. Quédate ahí, mira. Me gustaría mucho que optaras como por esta posición, las piernas acá abiertas, y como que pusieras Como la el mano acá tigre. abierta. No, vos sola. Al ser Yarumal un municipio tan conservador y él al ser un hombre homosexual, pues no fue como posible reconocer libremente su identidad y su gusto por los hombres en este municipio, por lo que decide más bien trasladarse a la ciudad de Medellín. Es sabido que Benjamín vivía libremente, su sexualidad pues abiertamente, y que eso le permitía incluso llevar a cabo muchos de sus trabajos. Bueno, Guayaquil es un puerto seco, por nombrarlo de algún modo, en el que empieza a fluir en cierta medida como el lugar de la disidencia. Entonces imagínense esa época, porque además es crucial, porque es cuando se están cruzando todos estos imaginarios sociales, el principio del siglo XX. Entonces viene consolidada la idea de pecador, se está consolidando la idea de delincuente y se está fortaleciendo la idea de enfermo. En ese contexto asumió su orientación sexual Benjamín de la Calle y la retrató en fotografías. Y las piernas. Pone una posición bien nostálgica, pero con toda la hermosa. No me imagino también a todas estas personas haciéndolo en otros espacios diferente a Guayaquil o frente a otros fotógrafos, si se sintieran los fotógrafos en ese momento, ¿no? Seducidos por retratar eso, por muy seductor que pareciera ese cuerpo extraño, esa reverencia, pues no todo el mundo estaba dispuesto y era un peligro hacerlo. Entonces, sí, no pedir permiso es importante, pero no pedir permiso también algunas veces implica esos espacios que ofreció Benjamín de la Calle como seguros, donde no podemos pedir permiso, pero tampoco nos pasa nada, ¿no? Aprovecha es como tomar unos personajes que en cierta medida son marginales, que habitan en Guayaquil, y producir con ellas como todo un repertorio simbólico en el que traslada de un lugar de la miseria a un lugar de la decencia y a un lugar del juego erótico y el juego sexual a unas mujeres. También se puede ver la feminidad en el cuerpo del hombre, donde hay hombres que se visten de mujeres como tal y dice que proviene de un pueblo. Hay uno que se llama Alonso de Chavarría y está vestido de mujer y tiene los tacones, medias veladas y su pose totalmente femenina. Este es quizás el único caso que se aproxima a la noción contemporánea de travesti o transgénero, ya que Echavarría es reconocida en Cúcuta por vestir prendas femeninas de una manera pública y en cierta medida desafiante. Estaba el indígena, estaba el negro, estaba el pobre, estaban las travestis, ¿cierto? Que no se llamaban casi travestis, sino falsas mujeres. Les decían hombres que se vestían de mujer, estaban las prostitutas. Entonces, digamos que él estaba en el entorno cerca de donde estaba esa gente. Yo creo que era sino salir y llamarlos. No creo que Benjamín no haya sido
Benjamín en otros espacios de negación o silencio. Lo que creo es que Benjamín ahí pudo expresar públicamente en un espacio muy chiquito y marginal, ¿cierto? No solamente lo que él era, sino lo que veía, lo que experimentaba, lo que sucedía, ¿no? Cuando vos quieras saber la historia de los ricos, primero tenés que hablar con los pobres. Guayaquil es esa fábrica de producción de los disidentes y de las marginalidades, y entonces eso produce o sea, Benjamín es como un gran antropólogo, como un etnógrafo que toma eso y al mismo tiempo en un juego plástico lo convierte como en una crítica social. No tenemos necesidad de hacerle nada. Mira esto, lo original, lo que está libre de vanidad, ¿sí? Entonces, simplemente usted se me va a parar frente a la cámara, como usted normalmente se para. Benjamín de la Calle, como esos médicos de antaño que cobra caro a los ricos y poco a los pobres, les confiere a los sectores populares la dignidad del estudio fotográfico y los hace dignos de perdurar en imagen para la posteridad, no por su riqueza o poder, sino por su singularidad o su talento. Los que no encajan como la norma se solidarizan, tienen como una cierta empatía unos con otros. Yo no soy marica, pero soy negro. Yo no soy marica, pero soy mujer. La importancia de Benjamín de la Calle está ahí. La fotografía era, por supuesto, un dispositivo para el registro y la captura de la memoria, para resguardar esa memoria, pero solo tenían acceso a ese dispositivo las élites. Así como el arte en el Renacimiento fue de la nobleza, la fotografía fue de las élites económicas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y Benjamín de la Calle parece que comprendió eso rápidamente y usó sus capacidades y sus herramientas para permitirle a otro grupo de personas hacer parte también de esa memoria y de ese registro. Se caracterizó por su mirada, ¿cierto? Por haberle dado posibilidad a personas que no tenían, digamos, como el derecho a la imagen de aparecer. Y de esta manera le hizo unas preguntas como muy importantes a lo que se pensaba que era, digamos, un cuerpo ejemplar, un antioqueño ejemplar. Ahí, un poco más atrás. Sí, creo que ahí estamos. Llámale el torso un poquito hacia acá, un poquito nomás. Tres, dos, uno. Pareciera por las fotos que él toma, un oasis donde la gente llega y podía hacer, porque además él no estaba ocultándole a nadie su orientación sexual. El poder que, por su misma naturaleza, empuña las armas, hace la guerra, redacta las leyes y amasa fortunas. También posa viril, rígido y marcial ante la cámara fotográfica. Fotos de estudios también tienen algo de callejeras. ¿En qué sentido? Porque cogía personajes de la calle y los llevaba a su estudio. Pero las fotos de Benjamín no eran solo de estudio, él salía a Medellín y lo recorría, y hay registros de incendios, de fábricas, de construcciones,
Él es el de las fotos de los fusilados en el puente Guayaquil. Conchita, ¿estás nerviosa? ¿Tienes miedo? No, no te preocupes. Para eso se hizo la luz, ya. Para brillar. Los ojos, para ver, Conchita. Cuando las mujeres empezaron como a emanciparse a través del vestuario, que también fue algo escandaloso para la época porque otros fotógrafos no lo hacían y él sí lo hacía. Ese maestro de la puesta en escena que es Benjamín de la Calle se esmera también en explorar el cuerpo femenino, llevándolo a distintos grados de desnudez. Se puede ver en los cuerpos de mujeres también vestidos como hombres, con trajes de toreros o también con pantalones y con una vestimenta totalmente masculina y con poses masculinas. Esa es la particularidad y lo interesante de Benjamín de la Calle, tener esa diversidad en mirar la obra, pero también no solamente para los académicos, sino también para cualquier persona que desee indagar o consultar su obra fotográfica, también puede sacar y hacer preguntas de muchas índoles. La fotografía de Benjamín embellece, si me entiendes, genera toda una teatralidad y un embellecimiento frente a cuerpos que son considerados grotescos, monstruosos, no permitidos, qué sé yo. Las mujeres guerrilleras en ese momento, digamos que no eran pues como muy bien vistas, esa parte de mirar a las mujeres que debían de estar en el hogar, cuidar a los esposos y educar a sus hijos. Esa mujer guerrillera, como aparece en la fotografía, pues nos indica que las mujeres participaron en la Guerra de los 1000 días en ese momento, que fue como fotografiada esa imagen. En ocasiones, su amor por lo inusual y por lo popular lo pone frente a mujeres definitivamente aguerridas que no solo portan un masculino carriel, sino unas todavía más masculinas cananas. El disfraz, de por sí ya subversivo frente a la norma imperante de vestir, le da la oportunidad de mostrar a la mujer despojada de sus roles tradicionales, donde evidentemente no se adentran las damas de 5 en conducta. Benjamín de la Calle fue un artista en el que en su obra se ve reflejada la pintura, en el hecho de su pose, en los telones de fondo que son un estilo de tonalidad gris difuminado, y todos esos elementos también hacen parte de esa composición fotográfica, pero también pictórica. Entonces ahí es donde Benjamín de la Calle se caracteriza por ser un fotógrafo muy artístico. También podemos mencionar a los que él llamaba las coquetas, esa serie de coquetas en donde las mujeres, por ejemplo, hay una que es bien interesante que se llama las odaliscas, y esas odaliscas es un grupo de 6 mujeres en donde cada una tiene una vestimenta de estilo oriental. Señoritas, si ustedes pudieran ver detrás de ese lente, no verían mujeres, ustedes verían lo que yo veo, ángeles. Y las poses son extremadamente sugestivas porque la sensualidad y la pose de la mujer, las piernas, cómo cruzan las manos, cómo hacen las miradas, y cada una tiene una pose, es una puesta en escena divina en donde él hace que esas odaliscas sea, digamos, como
como la más representativa de ese grupo de coquetas y seductoras, que también las llama así. Vaya allá, ¿sí? Que allá le toman esa foto, ¿no? El voz a voz. Entonces creo que ese es el espacio, ¿no?, que ofreció Benjamín y que debió correr la voz a cualquiera que quisiera, tuviera, ¿no?, la necesidad de hacerlo, ¿no? Y digamos que la mayoría de fotografías que uno ve de aquella época, las personas están toscas, rígidas, pero en muchas de las fotografías de Benjamín ya vemos a las mujeres con gestos coquetos, con una tendencia más hacia lo erótico, a lo sensual. Cuando uno mira las fotos de las chicas trans, no son marginales, no tienen una actitud de víctima derrotada, violentada, sino que hay una cierta altivez. Miran a la cámara, están enfrente, tienen zapatos, o sea, hay un vestuario que construye una idea de clase social, aunque estas personas sean profundamente marginales. Estos estudios, digamos, ordenaban una puesta en escena, o sea, creaban también unos cuerpos. Un lugar de imaginación, ¿no?, de idealizar eso que podemos ser y que quede fijo en un retrato, es decir, que incluso, yo no sé, yo me imagino haberme llevado yo ese retrato para la casa, ¿cierto? Y tener por lo menos un tótem que me diga, que fije eso realmente, que me imagino que en esa época la gente no lo podía hacer libremente. Benjamín, digamos, de alguna manera se libera un poquito como de este ojo sensor y permite que estas otras corporalidades lleguen allí. Benjamín de la Calle es un maestro consumado de la puesta en escena. Cada detalle de sus fotografías está cuidadosamente estudiado para producir un efecto dramático o aportar información adicional acerca de los sujetos que posan ante su lente. Él evidentemente tenía conciencia de para qué estaba usando su fotografía, era consciente de que estaba siendo disruptivo al fotografiar esas personas y eso por supuesto requiere mucha valentía porque es desde la conciencia romper una norma, romper una regla y salirse del camino. Yo creo en la complicidad. ¿Sí me entiendes? En eso que incluso no se pone en el lenguaje, sino es una conexión incluso a través de lugares comunes de marginalidad, como que yo me puedo identificar en eso que tú quieres ser y no podemos ser, pero que necesitamos serlo, así parezca un trabalenguas, ¿cierto? En Colombia, Benjamín de la Calle fue el pionero. Fue el primero en fotografiar y dejar un registro de la existencia de esas personas que se salían de lo convencional, de lo denominado normal y esperado por la sociedad de ese momento. Como un espacio donde lo puedo hacer, un espacio donde se me permite ser y hay una cierta complicidad, también con una cierta valentía, ¿no? O sea, como que hagámoslo, es posible hacerlo, ¿no? Señorita, las noto muy tensas. Relájense, que aquí el cura no las está viendo. Sientan que acá
están en un lugar completamente tranquilo donde nadie les va a hacer ningún juicio. Es decir, yo quiero que sean felices. Para mí verlas felices es como ver a Dios. Aunque a partir de las fotografías no podemos afirmar nada acerca de las preferencias sexuales de estas mujeres, Benjamín de la Calle se esmera en lograr que esas expresiones de cariño no luzcan acartonadas y tiesas. Casi siempre se habla mucho como de las fotos de travestis y de las de hombres juntos, pero también hay unas fotos de mujeres juntas y tú las miras entre línea y uno dice, son lesbianas. Y además fulanita de tal y su compañera. Dice, ahí hay algo en esa forma que miran, en la forma como se rozan, que hay una cosa que no nos está diciendo, pero que está ahí y él era el que ponía en escena. Se ve amor en esa foto. Su sensibilidad hacia todo lo que es diferente lo lleva a resaltar la ternura de sus modelos. Reclinan sus cabezas, rodean cariñosamente sus cinturas con el brazo y en algunos casos es evidente la felicidad en su mirada. Aunque para Benjamín de la Calle, al igual que para sus contemporáneos, las mujeres pierden su nombre cuando están acompañadas de un hombre, pone mucho cuidado en señalar su estado civil o la falta de este, distinguiendo cuidadosamente si se trata de esposa o compañera. En estos casos, la mujer le permite al hombre una mayor proximidad física, un claro indicio de que la relación es más íntima que una simple amistad. Si hablamos de los años 10 o de los años 20 del siglo XX, en esta ciudad es un momento donde hay un montón de lenguajes cifrados que están en el aire, como unos signos que están en el aire, pero que nadie los traduce. Y porque lo que importa es que nadie hable de eso. Entonces Benjamín agarra esas señales del aire y nos las deja ahí como un guiño para que alguien diga, ve, este man nos está diciendo algo. Benjamín de la Calle registra las amistades masculinas dentro de una amplia gama de actitudes corporales. En sus fotografías encontramos grados de proximidad que revelan la intimidad del afecto. Están quienes posan separados mirando a la cámara. También quienes posan su mano en el hombro del compañero. Venga, Santiago, siéntese ahí, por favor. Como le dije, cójale la pierna con confianza. Ábrame las piernas usted. Eso. Y En el contexto histórico y social de Benjamín de la Calle no existían esas categorías que tenemos hoy de lo LGBTIQ+. No existía ni siquiera la noción de una población diversa. Simplemente habían unas experiencias de vida que desde todo punto de vista se salían de los márgenes de lo considerado normal. En ese entonces, todas las personas estaban en la misma bolsa, ¿no? Todos eran o aberrados o delincuentes, sin que hubiera una distinción muy clara si era homosexual o travesti, pero hoy en día esas distinciones ya están claras. Después de esto, ¿qué va a pasar con los señores? Se los va a tragar la realidad, la religión, la política, las mujeres mojigatas de esta ciudad. Pero no te preocupes, que nosotros estamos en Guayaquil. Son esas primeras fotografías en las que él evidencia los espacios de homosocialización, donde no es extraño ver grupos de hombres tomando y departiendo juntos. Pero también, como en el caso de las compañeras femeninas, estas varoniles parejas expresan la intensidad de su afecto en la medida en que su contacto se aproxima a sus partes íntimas. Sus brazos se posan en sus piernas, sus muslos se buscan. Hay unos códigos ahí, ¿cierto? Como un lenguaje pero entre locas nos entendemos y el que no está en este plano, pues no va a entender, no va a lograr descifrar. Entonces Benjamín
entiende todos esos códigos, está empezando a producir parte de esos códigos, pero no está hablando de ellos. Estos hombres relajados, dulces, ensoñadores, entrepiernados y plácidos, están lejos de los acartonados patriarcas o militares y disfrutan en el estudio de Benjamín de la Calle de un espacio protector, festivo y desfachatado que les permite ser lo que son con relativa libertad. No hay problema en ser marica para esa época, el problema es hablar de eso. El problema es que alguien te certifique cómo. Esta sociedad paisa juega un poco con lo que no se dice, lo que está pero no se dice, de eso no se habla. Benjamín de la Calle es recordado por el espacio que le dedica a los hombres vestidos de mujer, a los cuales reúne bajo la etiqueta de los distintos. Este registro los hace entrar en la historia de la fotografía por la puerta grande. Estas figuras travestidas, que de hecho conocemos son los nombres de las personas, de los hombres que retrata, que dan pie a plantear muchas preguntas desde el presente en torno al género y a esos personajes y que se atrevieron a hacer eso frente a una cámara, porque ya es ponerse en un lugar público. Las mujeres trans y los hombres trans son representaciones que apenas están empezando a emerger con fuerza en los medios de comunicación, cuando evidentemente hay rastros de su existencia a lo largo de la historia, como las fotografías de Benjamín de la Calle, que nos muestra que estas personas ya existían y recorrían nuestras ciudades desde el principio del siglo XX, pero que de manera consciente las invisibilizamos y solo les dimos lugar dentro de nuestra memoria para señalarlas como las quisimos señalar de lo peor que podía existir en esta sociedad. Lo distinto de Benjamín de la Calle a los fotógrafos contemporáneos de él, creo que es fotografiar a la mujer trabajadora sexual, fotografiar al actor de teatro con ropas femeninas, permitirse otro tipo de fotografías judiciales, por ejemplo, no solo la típica que necesitaba la autoridad policial, sino permitirse casi que un fotoestudio para esos que eran capturados y criminalizados. El caso de la mujer-hombre sacude a la sociedad antioqueña de la época, no tanto por una condena moral, sino por la curiosidad morbosa por lo inusual, o como se le dice localmente, por la novelería de los medellinenses. Es icónico porque ha sido utilizado por muchas personas para contar un poco esa historia de los movimientos o de las luchas LGBT del país. Pero levántame la cara, con orgullo, sin miedo. Aquí nadie te está juzgando, aquí nadie te va a decir nada. Solo puedes ser vos, únicamente vos. Entonces, con orgullo. Cuando tú puedes expresar tal y como te sientes, es un acto hermoso, ¿no? Lo sientes así, lo vibres así, entonces me imagino que no habrá cambiado mucho ese sentimiento, ¿no? De Benjamín haberle permitido, ¿cierto?, fotografiarse tal y como se sentía en una escenografía también muy complaciente, ¿no?, y muy empática. Entonces, creo que hay un lenguaje ahí de, como que yo te entiendo, ¿no? Yo te entiendo. Mira, vente ahí, en 3, 2, 1. Perfecto, ya. Ahora te voy a transformar, ¿sí? Entonces quiero que... Por ejemplo, ahí se le ve la intención. Se le da intención porque él trabajaba
con justicia, o sea, era el encargado de tomar las fotos como de los delincuentes. Las fotos de los delincuentes son de aquí para allá, ¿cierto? Pero a esta falsa mujer, él se lo lleva para su estudio y le hace fotografía como si le estuviera pagando a alguien de la aristocracia. O sea, la foto es entera, con paisaje, ¿cierto? ¿Por qué a este delincuente sí y a otros no? Lo que en últimas Benjamín hace con casi gran parte de su trabajo es jugar con esa sociedad solapada, esa sociedad que el problema es hablar sobre esos asuntos y él lo pone frente a los ojos. También eso nos evidencia el interés particular que tenía él por ser disruptivo y en ese ejercicio de saber que estaba dejando para la memoria histórica una evidencia de que Medellín no era 100% blanca y heterosexual. Para la sociedad de la época, es casi lo mismo que si hubiera nacido un ternero de 2 cabezas. Para la inmortalidad. Como un fenómeno, la foto de Rosa Emilia Restrepo o Roberto Durán se vuelve rápidamente un producto comercial. Muchas de las personas que han investigado el trabajo de Benjamín, el tema de su sexualidad nunca les interesó o dicen que eso no importaba, pero eso es desconocer mucho el trabajo de Benjamín de la Calle porque sí importaba. Muchas investigaciones previas lo dejan como un caso aparte. Es como que, ay sí, entre nadie sepa o coma callado mejor, o sea, como que quede por allá guardado en el closet. A mí me contaba Juan Luis Mejía que había también una leyenda negra sobre Benjamín de la Calle, que la gente no podía pasar casi al frente de la casa de él. De hecho, Benjamín era conocido como un viejo mariposo que le gustaban los jovencitos. Benjamín de la Calle no deja dudas en cuanto al objeto de sus afectos. Cuentan, por ejemplo, que él salía al balcón y llamaba al muchacho de la tienda abajo a que le llevara fósforos, y cuando le llevaba fósforos le echaba un piropo. Cuando se representa a sí mismo con su compañero, lo hace con la mirada altiva, casi desafiante. El hecho además que se relacionaba con las élites de la ciudad y que conocía de las personas de la élite que también tenían una homosexualidad tapada, le permitía poder jugar con esas libertades y con esa independencia, por así decirlo. Su compañero le sigue el juego y se sienta casi en sus piernas, con una insolencia igual a la de la mirada que dirige a la cámara. Yo creo que era alguien que se divertía y se divertía jodiendo, ¿cierto? Es un gran artista y el arte tiene la posibilidad de joder al otro a partir del humor, ¿cierto? A partir de la ironía y de la sátira. Y si uno ve en los 2 trabajos de Benjamín, hay todo esto. Gracias a él sabemos que Marica ha sabido toda la vida y que Medellín lo ha sabido toda la vida desde antes que esta ciudad fuera grande. No aparecieron en un momento a otro, no es ahora, estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Entonces yo creo que Benjamín es un gran artista que juega con el humor y el humor quiebra la seriedad y la rigidez cultural y la quiebra de un modo como medio bálsamo en el que como que te culean y no te das cuenta.
Porque es importante conocer la historia de Benjamín para retratar experiencias que la oficialidad o lo hegemónico no retrata, porque las oculta o las niega. No quiere decir que no existan. Entonces es importante muchas veces conocer la historia para saber que no somos nuevos. Pues mi historia también era la historia de los próximos en llegar, como mi historia es también la historia de Benjamín y de todas las personas trans que han habitado esos lugares de la disidencia sexual. En 1924 se entera que tiene cáncer y muere el miércoles 28 de marzo de 1934 en su estudio, que también es su vivienda en Medellín. Benjamín de la Calle fue el fotógrafo que más claramente registró las dos caras de Medellín de comienzos del siglo XX. Fue el fotógrafo de lo alto y de lo bajo, de la luz y de la sombra, de lo único y lo variado. Él se atrevió a darle cara a lo que se ocultaba, a nombrar ese afecto y esa atracción que se callaban. Fue el fotógrafo de la diversidad que germinaba en las grietas de las aceras de la ciudad. Colombia, potencia de la vida.